La abogacía es una profesión bellísima, a la cual llegan los licenciados en Derecho, los graduados, con toda ilusión. Sin embargo, no es nada fácil forjarse la experiencia para poder sobrevivir en un mundo altamente competitivo. La competencia es la nota característica no solo en toda la vida empresarial, sino en la profesional y particularmente en el mundo de la abogacía, donde existe una lucha no solo frente a los compañeros con ocasión de los litigios, sino por formarse y demostrar que se mueve uno con soltura en ese mundo tan quebradizo que es el de las normas jurídicas y su aplicación. El primer dato que constata este fenómeno competitivo es la cifra, el puro factor matemático. Podríamos afirmar que en Japón existe un abogado por cada 10.000 habitantes, lo cual demuestra que es una sociedad que está habituada a la mediación, a la composición, al acuerdo y no al litigio. En cambio, en Estados Unidos, al otro extremo, hay un abogado por cada 75 habitantes, lo cual demuestra cómo se judicializan casi todos los conflictos que existen entre las personas. Y en cambio, en España nos movemos con nuestros 150.000 abogados y nuestros 47 millones de personas en torno a un abogado cada 300 habitantes. La alternativa a existir un conflicto es la mediación, y esta es una vertiente que a veces se desconoce de la abogacía. Ser abogado no es luchar, no es verse en el foro, no es recordar los telefilms americanos y encontrarse defendiendo ante un jurado una posición, sino muchas veces el mejor abogado es el que evita el conflicto, el que consigue llegar a un acuerdo con la otra parte, es que sea satisfactorio para ambos, todo ello antes de que un juez fríamente, con serenidad, tome una decisión que sí zanje definitivamente el conflicto con la fuerza de la cosa juzgada, pero a veces no resulta satisfactorio ni siquiera para el que gana el litigio. La dificultad viene dada de que si no se opta por la vía de la mediación y hay que acudir al conflicto judicial, la justicia cuesta en términos de energía y cuesta en términos económicos. En términos económicos porque en ocasiones devengan tasas, si bien en el caso español las tasas están en regresión y limitadas a cierto ámbito civil respecto de personas jurídicas. En cambio, los costes deben ser asumidos normalmente referidos a las pruebas, a las pericias que se practican, a traer más testigos de los necesarios, a las pruebas documentales. Existe en suma un trasiego de actividad, el cual debe sufragar quien pretende la justicia y, como no, los costes de los profesionales, de abogados y procuradores. Y, finalmente, existe el criterio de imposición de costas que reina en el ámbito civil, que no existe en el ámbito penal y que está a medio camino en el ámbito contencioso administrativo, donde puede mitigarse el impacto de las costas limitando la cuantía. Pero así todo, el viaje judicial es un viaje costoso. Y como no, la competitividad se agudiza por el impacto de Internet, el trasiego de información, de datos. Internet es el mayor bufete del mundo en cuanto proporciona todo tipo de asesoramiento jurídico a golpe de tecla. El problema es que no es fiable, al igual que nadie compraría o no debería comprarse medicinas a través de Internet por el riesgo que lleva en su facturación, en su composición y que no existen responsabilidades. No debería acudirse alegremente a la consulta mediática por Internet a cualquier lego en derecho que se adorne de las plumas de abogado. Otra cosa es que existen nichos para consultar la abogacía a través de Internet y que detrás hay auténticos profesionales, que es, en definitiva, hacia lo que se está avanzando. Para el que va a empezar la profesión se le abre un abanico de encrucijadas, de decisiones a tomar, como todo en la vida. La primera decisión cuando sale graduado de la carrera es si quiere ser abogado o jurista. El abogado es aquella persona que asesora, defiende, sostiene a su cliente, sus tesis o versiones, y es el señor del foro, de los tribunales. Se mueve como pez en el agua o intenta sobrevivir, sea como pececillo o barracuda, en esa pecera que son los tribunales, la justicia. El jurista es otro concepto, es la persona que vive del ejercicio de la ciencia jurídica, pero puede ser en la órbita académica, la órbita doctrinal, puede ser como asesor, como consultor, pero digamos que se mantiene en la retaguardia y no en el plano de batalla y de la confrontación judicial. Una vez que se opta por el ejercicio de la abogacía, habrá que determinar si se pretende ejercer en alguna especialidad. Existen infinidad de especialidades, pero básicamente se abren 4. La de civilista, el mundo del derecho privado; la laboralista, como un subgénero del mundo del derecho privado en cuanto son los conflictos derivados de las relaciones laborales; la administrativista,
que es una especialidad muy compleja y que se refiere a las relaciones con la administración pública, con el poder público, o la penalista, que es la alta defensa de los intereses públicos, de los bienes jurídicos esenciales para la sociedad, y que además su tutela conlleva el mayor gravamen, que es la posible privación de libertad. Nadie vale para todas las especialidades, o no debiera valer, y porque en un mundo tan complejo y en el cual avanza tanto la información, lo que es rentable es la especialidad, esto es, aumentar en profundidad en los conocimientos, y aparte que siempre hay una actitud natural, una predilección, una simpatía para unas determinadas actividades. También cabe que al inicio de la profesión lo normal es que alguien no siegue la hierba bajo sus pies, se anuncie como generalista y vaya avanzando conforme al gusto, conforme vaya explorando beneficios e inconvenientes hacia determinadas especialidades. Otra decisión que asiste al abogado es la de actuar solo en cuadrilla, solo ante el peligro, desde su bufete modesto, haciendo un trabajo artesanal, o por el contrario, en un grupo, con unos socios, con unos amigos, unos compañeros de la universidad, y que normalmente cuando existe un grupo lo que existe son beneficios, existen sinergias. A medio camino los bufetes se van abriendo paso, van creciendo y van marcándose como las personas. Hay los bufetes que llamaremos Big Low, estilo McDonald's, son los grandes bufetes con muchísimos abogados muy estructurados, con altos niveles de tecnología, de confianzas, de cartas de cumplimiento. Son también más fríos, pero suelen ser bastante rigurosos, velan mucho por su imagen. Están también los bufetes High Low Cost. Son bufetes modestos, que son el equivalente a un restaurante que ofrece una comida casera y a precio razonable. Es el abogado humano, el abogado con rostro, el abogado sensible, que tampoco tiene unos minutas o honorarios desproporcionados. Y luego estarían ya los bufetes low cost, llamaremos, que son aquellos ya tan modestos que intentan sobrevivir, son el equivalente al menú del día y que intentan salir del paso. Se produce una metamorfosis en el novicio, en el graduado en Derecho, hasta llegar a convertirse en veterano. Yo apuntaría a las siguientes. En primer lugar, hay un cambio mental. Se produce un cambio de estructura mental. ¿Por qué? Porque el abogado viene o procede del mundo académico, pero pasa a la lucha judicial. Y al igual que el soldado viene del cuartel, de la formación, y no es lo mismo venir curtido del campo de batalla. Y por tanto el abogado aprende mentalmente a adaptarse a los cambios de escenario. Cuando llega un litigio, la réplica al contrario, no es el enemigo, es el rival, el competidor, pero ambos son abogados y son elegantes. Deben moverse con las normas, con la jurisprudencia, adaptarse al cambio. Lo que hoy valía no vale. Al cliente que se defiende hoy quizá mañana sea el contrario de la parte acusadora. Por lo tanto, el abogado tiene que tener unas dosis de un alto nivel de estrés. Su puesta en escena es en el juicio, en la vista oral, allí donde debe batirse el cobre, donde debe poner en juego su intuición, su inteligencia, su dominio de las normas y, cómo no, los reflejos que tiene forenses, e incluso responder con rapidez, invocando aquella causa de inadmisibilidad, aquella oposición, aquella petición de suspensión, en definitiva, todo un montaje de estrategia, como una buena partida de ajedrez que gira en torno a los litigios. Además, existe un cambio conceptual. Cuando se estudia la carrera de Derecho, se tiene una idea angelical casi de la justicia que se consigue gracias a sus portavoces en la tierra, esos vicarios que son los jueces. Progresivamente se va uno dando cuenta de que existe una concepción de lo justo y otra cosa es la justicia de los hombres, y se produce ese contraste que se abre paso en la mente del abogado entre lo que es la justicia material, esto es la realidad, lo que equilibra los intereses, lo que armoniza el sentido común elevado o envuelto en cosa juzgada, y luego estaría aquello otro que es la justicia formal, la que técnicamente es impecable, pero que a lo mejor por razones procesales no entra en el fondo y que resulta poco satisfactoria. De ahí que se va produciendo un cierto desarraigo, desconexión del abogado conforme avanza en experiencia. Por un lado se produce una desconexión con los principios. El abogado tiene que resetearse. ¿Por qué? Porque sueña con defender la ley ante los tribunales. Sin embargo, su misión es defender a su cliente y que el contrario tenga otro abogado que defienda su versión. A veces incluso tiene que luchar contra lo que el corazón le dice que es la letra y el espíritu de la ley. Sin embargo, la responsabilidad final la va a tener el juez de optar por una u otra versión. El abogado no tiene que estar al margen de la ley, sino exprimir la letra y la voluntad
de la ley para sus intereses. Eso es legítimo. Y se produce, como no, a veces la desconexión entre el esfuerzo y la respuesta judicial, la elaboración laboriosa de una ingente demanda con gran acopio de pruebas, con gran despliegue de argumental, a veces tropieza con una inadmisibilidad, con un rechazo de plano, con una desestimación. Y es como el mito de Sísifo en el mundo de la abogacía: elevar la piedra hasta la cumbre, se vuelve a caer y se vuelve a levantar, un pleito y otro pleito. Y en definitiva se va produciendo una cierta desmitificación del derecho y sus operadores, pero a cambio de desmitificar la idea de la justicia, del derecho, de los jueces, lo que se produce es un dominio, una condición de experiencia, una mayor seguridad y mayor dominio del tapete judicial. Si examinamos el panorama de la tipología de abogados, nos encontramos con un tránsito importante. Hay que pasar de ser abogado, de sentirse que poniéndose la toga uno se inviste de abogacía, a pensar como abogado, a tener una mente activa, una mente que recibe, que percibe, que analiza, que reflexiona y que finalmente actúa y lo canaliza a través de sus escritos y alegatos orales ante los tribunales. Hay que aprender a pensar como abogado, a ver dónde está el agujero de la posición del contrario, a ver dónde está la prueba que resulta idónea, a ver cuál es el talón de Aquiles del juez que ha tocado en suerte. De ahí que, siendo diferentes los abogados, existen diferentes posiciones. Hay abogados que son prudentes, cautos, temerosos de presentar escritos arriesgados, y los hay temerarios que no vacilan en plantear cuestiones de inconstitucionalidad ante el Tribunal de Justicia, la Corte de Derechos Humanos, en plantear darle la vuelta a la ley, jugar con los principios. No es ser malo ni bueno, sencillamente es que en todo hay un término medio. También hay abogados altruistas que llevan a los clientes sin pedirle antes anticipo de honorarios porque entienden que hay un sentido de justicia subyacente, y también hay abogados de rapiña que esquilman al cliente. En otras ocasiones hay abogados artesanales que se lo trabajan personalmente, que lo estudian, que lo analizan, que se dejan las pestañas y el tiempo. Otros son prêt-à-porter, se limitan a cortar y pegar el formulario de turno y despachado. También hay abogados limpios, elegantes, que el tribunal los adora porque se puede fiar de ellos, porque son corteses, porque son claros. También los hay enredadores que utilizan la estrategia del calamar en unos escritos de demanda confusos, oscuros, pensando que algo que es confuso pueden engañar al tribunal y a la justicia. Como no, hay abogados estrella, abogados que viven para el mundo mediático, bien por razones publicitarias, bien porque disfrutan o en su propia egolatría. Otros, en cambio, son muy discretos, no tiene nada que ver cómo luce una estrella para su importancia. Hay abogados discretos y callados que son extraordinarios abogados y con grandes resultados. Pero también hay tipología de clientes, y básicamente podemos señalar algunas tipologías casi caricaturizándolas. Hay clientes que son cándidos, que confían ciegamente en el abogado, como se confiaría en un sacerdote. Otros, en cambio, son taimados, no han estudiado derecho, pero pretenden saber más que el abogado porque le han dicho. Otros, en cambio, son unos gorrones, vienen al abogado, pretenden no pagarle, son muy exigentes a la hora de pedirle, pero a la hora de pagar, de anticipar honorarios, pues se vuelven resistentes. Y no digamos ya si se pierde el pleito, ya la minuta para pagarla va a ser un calvario para el abogado poder cobrarla. Y, como no, hay otra tipología de clientes que son los querulantes, son aquellos que demandan a diestro y a siniestro, plantean demandas en la comunidad de vecinos, con el coche, con el ayuntamiento, a todos los sitios, y los cuales los abogados saben que tienen delante un cliente altamente insatisfactorio y tienen obligación de saber, o al menos lo da la experiencia, de que cuando un cliente viene rebotado de otros compañeros abogados, ese no suele ser un buen cliente. ¿Qué secretos da la experiencia? La experiencia es la madre de la ciencia, como decía Einstein, la única fuente del conocimiento, y se plasma en la organización, en la formación, en la labor profesional. Lo que sí está claro es que el punto de partida para el dominio de la abogacía es tener ilusión, hay que tener motivación, en segundo lugar la curiosidad, hay que adentrarse en ese bosque, en ese ecosistema tremendo que es el mundo jurídico, plagado de especies, de normas, de jurisprudencia, de tribunales, tener gran curiosidad por descubrir el significado de las normas y su papel, y sobre todo, ante ese amazonas jurídico que hay, tener una actitud de humildad, que nadie se crea en posesión de la verdad, porque la verdad jurídica es deslizante, es una diana móvil.
Sí, si nos vamos a la formación, lo fundamental, un pilar fundamental en los tiempos que corren sería la formación en las tecnologías. El derecho es información, hay que manejar los datos. Los datos están en las bases de datos que ofrecen normas, leyes ordenadas en cuanto a su vigencia, su derogación, su interpretación o el apoyo jurisprudencial. Hay un inmenso ahorro de tiempo, se gana en exactitud si se utilizan las tecnologías. De ahí que hay que reconvertirse o morir. Por lo tanto, hay que reconvertirse a las ciencias tecnológicas si se quiere ser un buen abogado, porque alguien que no avance en las tecnologías de la información como abogado puede encontrarse un rival que en cambio sí lo esté y no tendrá esa ventaja competitiva que es estar avanzado tecnológicamente. En segundo lugar, el derecho no es una realidad natural inmutable, sino va cambiando. Cambia con nuevas leyes, modificaciones reglamentarias, cambia con jurisprudencia y hay que estar al día. Un abogado desactualizado es un abogado de historia del derecho que no sirve para nada. Normalmente, para vencer hay que tener razón, pero además hay que adornarla, y hay que adornarla con cartas válidas. Las únicas cartas válidas que se juegan en el tapete judicial son las normas vigentes y su correcta interpretación, y para ello hay que actualizarse. Y en tercer lugar, el lenguaje importa, porque el lenguaje es el instrumento para demostrar la razón. Un lenguaje oscuro, por mucha razón que se tenga, estará gravemente lastrado. Hay que cuidar la concisión, la claridad y la precisión, porque el lenguaje jurídico es un lenguaje técnico. Si nos vamos a la organización, si vamos a manejar clientes, si vamos a manejar información, hay que tener muy clarita una agenda y hay que olvidarse de, aunque resulte paradójico, de la vieja confianza en la memoria. Hay que pasar a la agenda, sea personal o electrónica, hay que llevar orden. No se puede dejar pasar una citación judicial con un se me olvidó, no se puede dejar de practicar una prueba porque se olvida, porque no se anota temporáneamente. No se puede dejar de consultar una idea ingeniosa sobre una interpretación jurídica sencillamente porque nos ha pillado el toro y ha llegado el día de la vista oral. Por lo tanto, hay que estar organizado y ajustar los tiempos. En segundo lugar, como consecuencia de lo anterior, hay que desterrar la procrastinación forense, esto es, dejar las cosas para el último día, algo que era tan típico de los abogados como esperar al último día de plazo. Es tristísimo a veces tropezarse con abogados que han perdido litigios o pleitos porque hicieron un erróneo cómputo del día, porque se movieron hasta el borde del precipicio de los plazos y finalmente se cayeron. En cuanto a la organización, también hay que tener, como consecuencia de esa humildad en el mundo jurídico, esa habilidad para poder contrastar el criterio con otro abogado. Siempre es mejor dos que uno. 3 mentes piensan más que 2 y así sucesivamente. Del contraste nace la luz. Siempre alguien ve algo más. La técnica jurídica son un montón de rayos de luz, no todos tenemos los mismos, no todos nos focalizamos en los mismos aspectos de interés y a veces alguien ve un chispazo ante un tema complejo y descubre la luz de un principio, de una norma, de un precedente judicial. Por eso enriquece muchísimo el consultar, el contrastar con compañeros los casos complicados. En conexión con esto está el networking, esto es el hacer redes sociales, es muy importante. Ya no es el bufete que vive aislado en su cueva, recibe al cliente y acude discretamente a los tribunales. Hay que hacer una vida social, acudir al colegio de abogados, a las bibliotecas, a los actos, a las conferencias, intercambiar tarjetas, hablar, aprender, ir con los poros abiertos, con los ojos, con la mano tendida. Es la manera de formarse socialmente y formarse como abogado. Esa es una grandísima herramienta para avanzar en la consolidación de la profesión. Y cómo no, consecuencia de ello, la reputación importa. Lo que somos lo que somos y lo que parecemos, porque la abogacía es una profesión social y el boca a boca funciona. Y por tanto importa muchísimo la reputación propia y la que se tiene ante el juez. Mal abogado es aquel que en un alarde de temeridad tiene un comportamiento desleal o fraudulento o falso ante el juez, porque se irá labrando una pésima reputación que posiblemente sentará la desconfianza del juez para litigios futuros. Y además, un abogado que pierde pleitos, que es desleal con su cliente será un altavoz que irá difamándole posiblemente. Por lo tanto, hay que cuidar la reputación y desde el primer día. La propia, la del contrario, respetarle y, como no, el juez debe velar por su propia reputación también. Y en la labor profesional día a día, una de las primeras virtudes es la empatía. La empatía
es colocarse en lugar del cliente, colocarse en lugar del abogado que nos ha tocado enfrente, colocarse en lugar del juez, de los compañeros. Ser abogado no es ser un ordenador unilateral, no es una emisora de radio, al contrario, recibe, activa. Hay que comprender la postura del contrario para poder combatirla. Hay que comprender la tesis del juez para poderla recurrir o discutir. Y junto a ello, para poder comprender a los demás hay que saber escuchar. Hay que escuchar al cliente pacientemente sin lanzarse a darle la razón o quitársela. Hay que escuchar al contrario para que agote toda la munición en la vista oral y preparar la defensa debidamente. Hay que tener paciencia, como dicen en Andalucía, hasta el rabo todo es toro, esperar el pleito hasta el final. Hay que ser menos letrado y más jurista, es decir, el letrado es aquel que se pega a la letra de la ley y no busca la finalidad, no busca un contexto más amplio, no busca su sentido. Hay que ser más jurista, hay que tener una visión global, tener más creatividad. Tiene que ser que los árboles jurídicos nos dejen ver el bosque de la justicia. Asimismo, en la labor profesional no hay que personalizar los asuntos, hay que personalizarlos solamente en el sentido de tomarlos con seriedad, con rigor, con dedicación, pero no personalizarlos en el sentido de ser asuntos propios en los cuales se vierte la propia pasión, los intereses particulares, familiares o de amigos, porque sería como un trapo rojo delante de los toros. No hay peor abogado que el que se defiende a sí mismo, el que no es capaz de ver con distanciamiento la posición. Y luego, como no, hay que madurar los asuntos, hay que repensarlos. Puede venir la solución a bote pronto, de forma intuitiva, pero hay que dejarlos reposar. Siempre se descubren matices, siempre se descubren cosas que hay que rectificar o cosas que se pueden mejorar. A veces, incluso consultarlo con la almohada no es una mala idea. Imperan algunas mentiras tópicas o leyendas forenses. Vamos a ver unas cuantas que son tópicos que carecen de fundamento, aunque gozan de predicamento en la cultura popular. Se dice que lo que dice el abogado del cliente, pues hombre, estoy impaciente, me encargó usted como abogado un asunto y viene cada día, me llama por teléfono, me manda WhatsApp y pretende, y le estoy diciendo que los tiempos judiciales son distintos, que no tenemos la vista hasta dentro de 6 meses. Por eso los abogados a veces dicen que el cliente es impaciente. ¿Por qué? Porque todos como ciudadanos somos impacientes en las cosas que nos ocupan y preocupan. Y el abogado no tiene solo ese asunto con ese cliente, sino tiene infinidad de asuntos, cada uno con sus tiempos y su calendario. Si nos vamos a lo que dice el cliente del abogado, pues el cliente del abogado dice, este es un piraña porque me pide los honorarios, porque solo quiere cobrar, porque todo cuando me llama solo es porque me necesita mi ayuda, mi documentación o mi dinero. Cuando ciertamente el abogado lo único que hace es, para llevar una buena defensa, pues evidentemente tiene que pedir al cliente que le ayude, que le facilite datos, que le facilite información, y evidentemente no es el abogado de una orden mendicante, es una persona que vive, que sobrevive y por tanto debe cobrar por su trabajo, que bien noble es. ¿Qué dice el abogado del juez? Pues hombre, dice que es arbitrario cuando pide una prueba, cuando plantea una demanda, cuando es desestimado, cuando es rechazado. Pues normalmente el impulso humano es criticar a quien no te da la razón. Y pues es arbitrario. ¿Por qué? Porque no ha sido convincente la resolución del juez desde su perspectiva. A veces el abogado también miente al juez y le dice, seré breve, señoría. Y luego lleva un discurso larguísimo, plúmbeo, que se nota en los ojos del juez, del letrado de la administración, incluso del público. Pero es que el que está hablando le parece poco todo el tiempo disponible. También lo que dice el testigo al juez, dice el testigo, yo voy a declarar la verdad, decir toda la verdad, no voy a incurrir en falso testimonio. Y la realidad lo desmiente, porque a veces hay infinidad de testigos, cada uno con posición contradictoria, y es imposible que todos vean una cosa y la contraria. Y cómo no, lo que dice el juez, el abogado, a veces le dice un pelmazo, porque usted ya no es que hable, es que usted plantea una petición, se le desestima, recurre, vuelta y plantea apelación y casación y sigue. Pero bueno, no es que sea pelmazo, es un desahogo emocional decir eso cuando realmente lo que hace un abogado es servir a su cliente y es agotar todos los medios de defensa que son posibles. También hay leyendas forenses que conducen al error forense.
Una leyenda forense es que el derecho manda y los hechos no importan. Cuando alguien aflora recién graduado la carrera, piensa que todo es el derecho, el mundo de las ideas, el identificar la norma, interpretarla. Pues no, la mayoría de los pleitos son cuestiones de hecho. La norma está clara y su interpretación, pero se trata de probar si existió la infracción, si existe ese extremo fáctico. Se trata de traer testigos y peritos que demuestren que hubo esa responsabilidad. Es decir, lo principal no es la norma, sino es el sustrato o presupuesto de hecho en que se apoya la norma. Es que la controversia habla muchos idiomas. A veces la controversia es sobre hechos, a veces sobre el derecho, a veces sobre extremos procesales, sobre plazos, sobre formas. Otra leyenda forense es que el juez busca la verdad. El juez es el portavoz de la justicia. Realmente el juez lo que busca con el derecho es una interpretación congruente con la finalidad de la norma, con el sentido de la letra, con el resto de las normas que integran el ordenamiento jurídico, con la jurisprudencia. Y en cuanto a los hechos, lo que busca es algo verosímil, busca una verdad procesal y probada, porque el legislador no ha querido la verdad a cualquier precio, ha querido la verdad que resulte con los medios y fuentes de prueba disponibles para las partes y que traigan en tiempo y forma al proceso, que el juez expida una sentencia declarando unos hechos probados. Y esos hechos probados, cuando se rodean del calificativo de cosa juzgada, han de reputarse como ciertos, aunque no lo sean. Asimismo, hay otra leyenda forense, que la ley es el resultado de un silogismo automático, es decir, se da el presupuesto de hecho, se da necesariamente la consecuencia jurídica y además la jurisprudencia es hija de la ley, es la interpretación correcta. No es cierto, porque el derecho no es una ciencia exacta, tiene una tendencia a la exactitud, una tendencia a la justicia, pero los caminos lógicos son inescrutables. Por eso decía el juez americano Oliver Holmes, decía del Supremo americano, que el derecho lo que era un pronóstico y que la labor del abogado era hacer un pronóstico de lo que sería la sentencia, un pronóstico razonable en derecho y razonado para demostrar cuál era posiblemente el desenlace de un litigio que sería acogido por el juez. Esto es, si el pleito se ganaría o se perdería, no con decisionismo, sino de forma razonada. Otro mito es que el tamaño de los escritos procesales importa, de que cuanto más grande es mejor. Se piensa que si se hacen más escritos, el juez lo valorará al peso, y no es así. Hay que buscar claridad, orden y concisión. Uno se ayuda a sí mismo si los pone con claridad. También a veces hay la leyenda de que hay que recurrir y protestar para ganar. Sin embargo, hay que tener presente que las pataletas procesales deben ser las justas y que tampoco se puede culpar al juez de los errores del legislador. Es evidente que a veces decepciona la solución judicial, pero el juez no es libre. El juez es esclavo de la ley, esclavo de la jurisprudencia, porque ha querido, en democracia, un poder judicial independiente, pero no independizado, no autónomo, no silvestrado. Ha querido que el juez aplique la ley y la jurisprudencia y se someta a las reglas procesales, que son lo que impone un orden en el procedimiento. Y llegamos a la sentencia, la donna móvil, el final, tan ansiada sentencia. Las sentencias tienen que ser motivadas, razonadas, no son un acto de voluntad, son un acto de voluntad pero precedido o fundamentado en la razón, en una razón jurídica. Ciertamente encierra lo que puede ser un cheque judicial, porque permiten a los jueces, sobre texto de su independencia, tienen libertad en cuanto a la cantidad de palabras, de frases que emplean, la calidad y la forma, siempre con el necesario respeto hacia las partes. Lo cierto es que podríamos decir, así orientativamente, que existen 2 millones de sentencias anuales en España por unos 4.000 jueces, lo cual es una labor ingente, y ello explica que a veces las sentencias, que viniendo a la palabra sentencia pensemos de sentimiento, y orientadas las sentencias en su inmensa mayoría a realizar la justicia por el camino del derecho, a veces ciertamente afloran perversiones que son patologías. Por eso puede hablarse de sentencias tortura, que no hay quien las lea, sentencias somnífero, que duermen al lector, sentencias dominó, aquellas sentencias que se dicta una y luego otra y que condicionan otras en el futuro, sentencia blindada, es aquella que el juez cierra en sus extremos, que es imposible de recurrir, bien por razones procesales o por lo convincente, y sentencias suicidas, que son sentencias que se deslegitiman a sí mismas de mal fundadas, de irrazonables que son. También desde el punto de vista del lector, y permítaseme el chascarrillo, la ironía, a veces las impresiones que tienen las sentencias son ni fu ni fa, no la entienden, a veces ni para ti ni para mí, es decir, aquí ha sido una estimación parcial, o a veces ese terrible ni la cato ni la comparto. Pero lo cierto es que en su inmensa mayoría
Las sentencias no solo son bien intencionadas, sino son razonadas y contribuyen a la paz social. ¿Cuál es la belleza de la profesión? Bien, en primer lugar, el abogado aprende a pensar de un modo diferente, es decir, no a tener una desconfianza del sistema judicial, sino a escudriñar lo que se dice y lo que se persigue y aprende a escuchar. Un buen abogado es un buen auditor que escucha. En segundo lugar, el desafío intelectual. Es una profesión nueva, cada caso es diferente y es un reto, es una partida de ajedrez en la que se juega mucho, se juega el prestigio del abogado, se juega el interés del cliente y se lo juega el propio sistema judicial. En tercer lugar, se contribuye a la justicia, una profesión que tiene una alta meta de contenido ético es algo muy gratificante. Cuando se consigue la justicia, sea con un pequeño cliente o con un gran cliente, en todo caso, se obtiene una satisfacción, un regocijo en el abogado. Y además, si se obtiene una victoria, se obtiene respeto social, porque se lucha por causas justas, o se obtiene la victoria en un terreno frente a un contrario, el cual a su vez defiende a su cliente legítimamente. Además, el abogado es el que conoce los resortes del poder, de la justicia, de ese poder arcano que es el poder jurisdiccional. Y finalmente, la belleza de la profesión se expresa en la alegría del día, en esa sentencia que da la razón, que hace incrementar la autoestima personal, profesional y social. En definitiva, se necesita suerte en el mundo de la abogacía, mucha ilusión, mucha curiosidad, mucha disciplina. Muchas gracias por su atención.